presencia, la presentación del libro El Che Ministro, testimonio de un colaborador, publicado por la editorial Inti. A mí me pidieron que comentara el libro, pero yo quiero ser bastante escueto por lo siguiente. El autor, colaborador del Che durante 6 años, es Tirso. Entonces yo creo que es una oportunidad bastante única para que ustedes puedan literalmente bombardearlo a preguntas sobre el Che, porque es una de las personas más cercanas, lo conoció bastante bien, trabajó con el Che constructor del socialismo. El Che, cuando triunfa la revolución, se vuelve un ministro de industria, y seguramente todos hemos escuchado que si el hombre nuevo, que si el trabajo voluntario, que todo eso, Tirso fue parte de eso. Todo eso es un todo coherente, ¿ya? Que lo puede explicar bastante bien, que está acá en el libro también. De modo que yo voy a referirme a 2 o 3 cositas nada más. Primero, la estructura del libro, es género testimonial, escrito en primera persona, desde cuando Tirso conoce al Che, que yo creo que se va a referir, y sería importante porque me parece a mí que es bastante, ilustra muy bien, sobre todo para nuestros procesos progresistas, la visión del Che respecto al resto, incluso los que no eran militantes, ¿no? A veces uno peca de sectario y decir, no, este no es militante, o este no, o ABC, y vamos excluyendo, y el Che tenía otra concepción, un poco que la revolución hay que sumar y no restar. Y revolucionario que está de acuerdo con la idea de la revolución, más allá de cualquier credo, de cualquier práctica. Entonces la idea era sumar. Después voy a contar su testimonio, Tirso, porque me agrada bastante cómo llega a trabajar con el Che. Y quizás, como dice también en el prólogo Frei Beto, muchos sabemos, y hay películas del Che guerrillero, del guerrillero heroico, del Che por América Latina, del Che en motocicleta, de todo ese Che de su vida y su infancia en Argentina, pero poco sabemos en general, no solo del Che, sino que de la Revolución Cubana. Cuando la Revolución Cubana dice, nos vamos a volver, el 61 dice, esta es la revolución de los humildes, por los humildes y para los humildes, y esta revolución es socialista. Bueno, ¿cómo se construyó el socialismo? ¿Qué significa decir, ya, desde ahora somos socialistas? Se nacionaliza una fábrica. ¿Cómo empieza a operar la fábrica? ¿Cómo se hace en un país donde el 40% de los técnicos y los profesionales se van? Donde los que asaltan el poder muchas veces eran adolescentes que no llegaban a 3º o 4º grado de primaria, y se tienen que hacer cargo de fábricas, de industrias, con un bloqueo, con agresiones externas, con invasiones, con la crisis de los misiles al borde de una guerra nuclear. Bueno, ¿cómo se construye el socialismo en Cuba? ¿Cómo hacen los trabajadores para ir al trabajo? ¿Marcan, no marcan? Cuando se dice una empresa de los trabajadores, se socializaron los medios de producción. Bueno, ¿cómo es de los trabajadores? ¿Qué significa eso? ¿Tienen participación en el plan? ¿Opinan? ¿Controlan la producción? ¿No la controlan? Yo creo que muchas veces estamos cortos en la experiencia diaria, ¿no? Se habla de reforma agraria en Cuba. Bueno, se expropia el terreno. ¿Cómo se organiza la producción agrícola? Al Che le tocó entonces hacerse cargo nada más ni nada menos que de industrializar Cuba, una isla, la primera revolución del hemisferio occidental, la primera revolución socialista del hemisferio occidental, bloqueada rápidamente, que había sido una semicolonia norteamericana a la cual le quitan todos los repuestos de todas las máquinas rápidamente, que, como dice el Che, como muchos países que se liberan, se ve de la noche a la mañana con un bloqueo, con agresiones, con fuga de cerebro, con un desfase tecnológico de conocimientos. ¿Ya? Todo eso está aquí en 13 capítulos, donde el Che día y noche se dedicó como ministro. A veces tenemos la visión un poco de los ministros burócratas. Bueno, ¿cómo era él? A veces tenemos la imagen de un Che duro, un Che... Bueno, ¿cómo era eso?
¿Era chistoso o no era chistoso? ¿Cómo era con sus colaboradores? ¿Contaba chistes o no? ¿Iba o no a su casa? ¿Tenía 4 hijos? ¿Por qué hacía los trabajos voluntarios el domingo? Que no es casual, dicho sea de paso, esta foto. El Che un día domingo, con las manos literalmente en los ladrillos construyendo una escuela, que es la Escuela Unión Latinoamericana, ¿no? ¿O la de Vietnam? No, esta es una casa para los trabajadores en un área de la construcción. Ah, ya. Es una casa para trabajadores. Entonces, es el Che trabajando, fíjense, el ministro a cargo de la industrialización del país, trabajando, poniendo ahí ladrillo y todo tipo de cosas. Y como me dice Tirso, no era para la foto, no era que llevaba un fotógrafo y oye, voy a trabajar, sácame la foto y después me voy. No, él trabajaba. Entonces, que nos cuesta a veces creer, ¿no? Porque no nos imaginamos nuestros ministros a veces en ese tipo de cosas en muchos países. Pero bueno, yo agradecer la presencia de Tirso, de Carlota, de todos los compañeros que han hecho posible esta actividad. Y dar la palabra a Tirso para que comente su propio libro y invitarles a interiorizarse en este Che constructor, ¿ya? Porque yo lo conversaba con Tirso, al menos para mí, de lo que he leído de marxismo latinoamericano, tal vez el Che sea el más profundo y el que más puede aportar a los procesos hoy, porque no es un teórico, fue un dirigente de construcción de un proceso socialista. ¿Ya? No escribió sobre la teoría socialismo y la lucha de clases, no, la vivió y su reflexión teórica es a partir de esa práctica. Entonces yo lo dejo con Tirso, que va a pronunciar unas palabras y después que ha abierto el micrófono y pregunten todo lo que se les ocurra. Yo les digo que Tirso es un gran compañero que no tiene complejo, que ustedes le pregunten lo cómodo o incómodo y todo lo que quieran saber. Estimados amigos y compañeros, escuchan bien porque a veces yo soy un poco ronco, me escuchan. Bueno, quiero agradecer en primer lugar a la editora INTI, al esfuerzo enorme que ha hecho Javier, el compañero Boris allá atrás, por hacer posible este libro. Este libro que es la primera edición boliviana. Este tiene ya ediciones en español, en portugués, en catalán. Y tengo la doble emoción hoy, en primer lugar, de estar en el medio de un grandísimo homenaje al Che en el 55 aniversario de su muerte y en lugares cercanos a donde perdiera la vida. Y otra emoción en poder presentarles a ustedes este libro, donde yo trato de presentarles a un Che para que lo sientan más cerca. Yo leí muchos libros sobre Che, muchas biografías, algunas muy buenas, otras buenas, otras regulares y otras despreciables. Pero todas ellas, inclusive las muy buenas, por ejemplo la de Paco Ignacio Taibo, el mexicano, me encantó, pero no habla del Che como constructor, ninguno. Yo veía que en todos esos libros era el Che en la Sierra Maestra, era el Che en los Andes, era la familia del Che, era el Che en la Sierra Maestra, y de repente el Che otra vez en el Congo y su muerte en Bolivia. Y faltaba la visión muy importante del Che como constructor de la sociedad socialista. Permítanme hacer una breve introducción para que puedan entender mejor al Che. Yo vengo de una familia muy pobre, hijo de músico, pero que se esforzaron para que yo estudiara, fui un buen estudiante y conseguí estudiar ingeniería química
en una universidad norteamericana. Yo siempre digo que yo era el estudiante más pobre en esa universidad porque fue una beca. Regreso y vengo contratado por una gran transnacional americana que tenía fábricas en Cuba, la Procter & Gamble, que no sé si ustedes la han oído mencionar, una fábrica, es una empresa grande. Ahí comencé a trabajar con todo entusiasmo y me fue muy bien. Me duplicaron más que duplicaron el sueldo en 5 años. Para mí, con esta mentalidad que ya se me iba haciendo de pequeño burgués, a pesar de haber venido de capas bien pobres, para mí no me gustaba la dictadura de Batista, yo despreciaba a Batista. Pensaba bien de Fidel, qué bueno, yo decía que era ojalatero. Ojalá que triunfe Fidel y ojalá que se caiga Batista, pero no hacía nada. Compré 2 bonos. Para mí, yo decía, eso es para los políticos. Piensa en la mente de un pequeño burgués. Mi futuro está en la Procter & Gamble, donde yo ya tenía inclusive una oferta para ir a la embajada americana. Yo no tuve que hacer la larga cola que había para solicitar. Me dieron el vicepresidente de la empresa, un norteamericano, me dio un cartón, una tarjeta, para no tener que hacer la fila y entrar directamente por la puerta de la embajada, y una carta para la embajada diciendo que la Procter & Gamble me estaba contratando y por favor me diera la visa. Yo fui elegantemente vestido, con la carta aquí me senté a esperar hasta que al fin un vicecónsul me llamó. Desde que me aproximé a ese vicecónsul, reconocí en él a ese americano que mira al que no es americano con un desprecio. Lo sentí, que ese tipo, cuando yo me estaba acercando a él, estaba mirando a alguien como una persona despreciable. Entonces se siéntese. ¿Qué quiere? Yo vengo aquí a solicitar una visa, no sé qué otra cosa yo podía solicitar. Y ustedes oyen esta pregunta, ¿y en qué momento? Usted es graduado universitario. Piensen en la fuga de cerebro que estaban promoviendo. Le digo, claro, mire, le mostré mi anillo de graduación. Eso no es prueba suficiente. A pesar del aire pequeño, de la idea pequeña burguesa que yo tenía, era cubano. Y mulato con sangre negra en la sangre. Ahí ya me tocó la primera fibra cubana. Le digo, oígame, yo soy una persona seria. Yo podía haber sacado la carta y decirle, mira, aquí está. Y ya hubiera tenido la vista. Entonces le digo, yo soy una persona seria. Mire, yo soy graduado universitario, yo se lo estoy diciendo. Si no me trae una prueba, yo no le doy una visa. Ay, ya, me salió el negro que tengo por dentro y le digo, me disculpa la palabra, usted se va a la mierda. Me levanté y me fui. Llegué a mi casa, mi esposo me está esperando, a ella no le ha gustado la idea de irse para los Estados Unidos. Le digo, ¿qué vamos a hacer? Digo, nada, nos quedamos. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué sucede. Al día siguiente fui otra vez a mi trabajo, ya nacionalizado. Me encontré que se había ido prácticamente todos los ingenieros de la fábrica, todos los que sabían algo de jabones, detergentes, champú, etc. Me presento al nuevo interventor. Un joven simpático, estudiante de odontología, y le digo, bueno, aquí estoy. Bueno, menos mal que no te has ido. No, yo estoy aquí. Y va, sí, yo voy a trabajar. Entonces tuve que hacerme cargo del trabajo de todos los ingenieros que se habían ido. Y esta era una fábrica que producía jabones, detergentes, champú, cosméticos, que es algo que no puede faltar. Una fábrica de camisas puede dejar de producir 3 meses y no sucede nada complicado. Ahora,
falta un jabón para tomar el baño, para lavar la ropa, falta pasta de dientes. Eso no puede suceder. Mi misión fue cómo producir jabones, detergentes, pasta de dientes, sin materias primas, porque ya ha comenzado el bloqueo norteamericano. Y me convertí en una especie de mago, buscando fórmulas que había que buscar, porque había que producir jabones. ¿Cómo? Yo una vez le conté en Cuba se lavaba mucho a mano. No, las máquinas lavadoras eran para clases más altas. Yo una vez en una reunión con la Federación de Mujeres le digo, el responsable de haberle quemado las manos a ustedes fui yo, por la fórmula que teníamos que hacer. Irritaba, sí, yo sabía que irritaba, pero eso era mejor que irritarse que no vender jabón. Bueno, tan es así que me consideraron ya un ingeniero revolucionario, y un día me convocan junto con otras para ver si estaban buscando un nuevo vicedirector para la industria del petróleo. Y yo estaba. Y me seleccionaron. No voy a hacer la historia, está aquí en el libro cómo fue el proceso, que fue muy interesante. Y de repente me veo del jefe de todas las refinerías de petróleo en Cuba, de las cuales yo tampoco era ingeniero químico, pero yo no conocía nada de refinería. Y digo, yo pensé, alguien va a pensar que yo soy un oportunista, que yo que era un ingeniero que estudió en los Estados Unidos, y bueno, vicedirector de la industria del petróleo, a cargo de todas las refinerías, eran 3, la Standard Oil, la Shell y la Texas. Yo me quedé preocupado. Y yo pedí ver al Che, que era el ministro, que atendía también, entre otras cosas, la industria del petróleo. Y fui a ver al jefe de despacho de él ya sabía que yo estaba solicitando una entrevista, y el Che te va a recibir a las 2. A las 2. Le digo, está bien, mañana yo estoy aquí a las 2 de la tarde. Dice, no, hoy a las 2 de la mañana. O sea, ahí fue mi primera experiencia de qué me estaba esperando, las madrugadas que me estaban esperando en los próximos años. A las 12 de la mañana el Che me recibió. Saludó, le conté la historia, le digo, mire, y me dice, ¿y tú te vas? Le digo, no, yo me quedo. ¿Tú quieres trabajar con nosotros? Claro que quiero trabajar. Pues vamos a trabajar. La entrevista duró, creo que 5 minutos, no más. Ahora, ¿qué quiero señalar con esto? El Che le daba a alguien que quería trabajar la confianza. Él no me cuestionó si yo era comunista, si yo tenía idea socialdemócrata o si no tenía ninguna idea, si era católico o no era católico, lo que sea. Me dio confianza, me dio apoyo, sin cuestionar mi ideología, solamente mi disposición a trabajar en la construcción del socialismo en Cuba. Y ahí comenzó. Yo que fui para la refinería de petróleo pensando que como ingeniero químico mi trabajo técnico iba a ser tremendo, resulta que mi primer trabajo es político, no como ingeniero. Entonces este pequeño burgués, a la semana de estar de vicedirector de refinación, en mi oficina estaba en una de las refinerías, una bomba en la refinería Ñigo López, a la semana. Ahí ya no era un problema técnico, era un problema político. Y los problemas con la seguridad, a ver quién pusiera la bomba. Al mes, un barco pirata entró en la bahía de Santiago de Cuba y le entró con una ametralladora 50 tiros a la refinería de Santiago de Cuba. La refinería en fuego. Ahí me fui en un avión de las Fuerzas Aéreas para ver esto. Y un mes después, Playa Girón.
Bahía de Puerto. Mi misión, distribuir el combustible para las tropas. Yo me pasé 72 horas sentado al lado de un teléfono, en combinación con un punto central en el Estado Mayor, y con señas, contraseñas, etcétera, porque si no podía originarse un caos, todo el mundo pidiendo, no. Funcionó también. Qué bueno. Cuando terminó todo eso, ya había recibido mi baño de revolución. Ya yo sabía lo que era ser revolucionario, porque estaba en el medio del fuego revolucionario. Comprendí quién era el enemigo, que estaba a 90 millas. Comprendí quién eran los que ayudaban, que fueron algunos que estaban dentro de la refinería, que eran agentes de la CIA. O sea, comprendí quién era el enemigo, cómo actuaba el enemigo y por qué había que oponerse al enemigo, porque era la vida de nuestro pueblo. Y llegué a otra conclusión. Antes yo trabajaba para la Procter & Gamble. Ahora trabajo para el pueblo de Cuba. Eso es algo importantísimo mentalmente. No es lo mismo ser un funcionario de una gran empresa que ser un funcionario que dedica sus esfuerzos a la vida del pueblo cubano, a la vida del pueblo donde uno nació. Bueno, el Che se entusiasmó con el trabajo que estaba haciendo y un día me nombra viceministro para la industria básica. Y ahí tuve que aprender. Bueno, esta fue la primera introducción que tuve que hacer para que vea quién era el que está contando esta historia. Y ahí aprendí a ver qué cosa era el Che. Bueno, no voy a decir, usted sabe que el Che era médico, argentino, todo eso. Yo creo que la imagen del Che, inclusive es bueno conocer esta imagen de él como constructor del socialismo, porque eso ya permite dar una visión muy completa de esta enorme figura. Y digo enorme porque realmente lo es. Era un hombre de pensamiento muy profundo, que lo utilizaba tanto para su pensamiento político e ideológico como para dirigir la industria, porque él era un ministro actuante, no era que esperaba informes, él era de los que iba a la fábrica, también se interesaba, etc. O sea, era un ministro muy actuante, que no tenía horas. Era el primero en llegar al ministerio y el último en salir, con un esfuerzo extraordinario. Era el hombre que, además de eso, exigía el cumplimiento. Él era muy exigente. Uno decía que, bueno, uno tenía un presupuesto de errores, uno podía errar, mas no mucho. Si uno se equivocaba mucho, no podía hacer, no tenía condiciones para dirigir. Lo que él sí no permitiría era completamente intransigente con las negligencias, con la falta de interés, con las irresponsabilidades. Yo muchas veces lo vi ponerse, yo le decía, usted cuando se pone bravo se pone verde olivo completo. El uniforme y el rostro de la irritación que él veía ante él. Pero resulta que él era muy exigente ante los incumplimientos, pero es que él era el ejemplo vivo de cumplimiento, porque todas las responsabilidades que había, él era el primero en cumplirlas. Y yo diría que si algo marca para mí, una de las cosas que más es que el Che era el ejemplo, es un ejemplo para todas las cosas. Por ejemplo, él era muy austero. Yo digo austero, no austero de propaganda. Le voy a contar una anécdota. Un día dice, vamos a salir, mañana vamos a visitar 2 fábricas de equipamiento agrícola, porque hay quejas del Ministerio de la Agricultura, que el equipamiento no está bueno, vamos a visitarlo. Salimos bien temprano, cruzamos, en la Bahía de La Habana hay un túnel que se cruza por debajo. Él iba en su
Él le gustaba conducir el carro. Igual que tenía había una avioneta que usamos que él le gustaba pilotear. Pero bueno, él iba conduciendo el carro, yo sentado atrás, y hay una escolta detrás, en el asiento de atrás, y un carro escolta que siempre se lo exigía. A él no le gustaba, pero se lo exigía. Cuando cruzamos el túnel y hay un carro que se le atraviesa al carro de la escolta. Si alguien conoce lo que es cuidar de la seguridad de una persona, sabe que eso es un pecado mortal, que un carro se mete en el medio del carro escolta con el carro del escoltado. Y bueno, salimos. Yo le tuve que dar los 10 centavos porque nunca andaba con un centavo para pagar los 10 centavos que se pagaban a la salida del túnel. Y el carro de la escolta, preocupadísimo, salió y para unirse rápidamente al Che, entra por Abonados, que ahí no se pagaba. El Che lo ve por el espejo retrovisor, paró, salió del carro y dice: den marcha atrás y entren y paguen los 10 centavos. Son 10 centavos, no era 100 pesos, 10 centavos. Que las personas, el pueblo tenía que ver que el carro ese estatal no burlaba las reglas, tenía que pagar los 10 centavos. Bueno, esa es la primera parte de la historia. Llegamos, seguimos. A eso de las 4 de la tarde, no habíamos almorzado. Habíamos hecho dos visitas, 2 inspecciones en cada fábrica, preguntando los problemas, hablando con los trabajadores directamente, qué problema había, ¿verdad? Y dando instrucciones concretas. Vamos a hacer esto así, 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 así. Y todo eso anotando nosotros, porque había que ver si todas esas indicaciones que se dieron fueron cumplidas. Bueno, regresamos. Yo tenía un hambre enorme y él debía tenerla también. Dice: bueno, vamos a almorzar. Nosotros había un salón pequeño donde él y los viceministros almorzábamos. No era por ningún privilegio, comíamos la misma comida del ministerio. Pero teníamos ese lugar para poder tener facilidad a cualquier hora. Nosotros no teníamos horario para ir al comedor, etc. El propio Che no era para no mezclarse, al contrario, él era, pero también no podía estar todos los días. Bueno, llegamos y veo que Manresa, el jefe de despacho, me hace unos gestos así detrás de él, como que no dijera nada, que no hiciera caso. Y veo, fíjense que estoy hablando de un argentino y de lo que le gusta a un argentino. Y vienen y nos ponen delante de él y mío un bistec filete de este tamaño. El Che lo vio. Manresa, ven acá. Esto no nos toca. Llévenselo. Y vi con mis ojos llenos de lágrimas que se llevaron mi vista. Él no se comió el bistec. Alguien se lo comió, pero él, y eso no era un show para la multitud, no había una cámara. Yo estoy divulgando eso. Eso era entre Manresa, él y yo. No se puede comer. Y fue también un ejemplo para mí. Yo no lo podía comer tampoco, no me tocaba a mí también. O sea, él era exigente con él mismo. Yo estoy exigente porque él era bien exigente, por ejemplo, y exigente con su subordinado. El viceministro de Economía nuevo lo nombro. Todos los viceministros teníamos un carro a disposición para podernos mover. Pero el acuerdo con el Che era: yo te doy un carro, pero la gasolina para ir y volver a tu casa la pagas tú. Ahora, la gasolina que utilices para ir a las cuestiones de trabajo, para salir a provincia, la paga el ministerio. Este nuevo que yo lo quería mucho, fue un hermano para mí, este viceministro, Santiago Riera. Lo llama y le dice: Santiago,
le debes al ministerio 200 pesos. 200 pesos en ese momento era más de la mitad del salario de Riera. ¿Cómo que le debo al ministerio 200 pesos? Estás echando gasolina y no te debes. Comandante, yo no sabía esa discusión. Dice, yo sé que tú no sabías. Por eso es que te voy a permitir que pagues los 200 pesos en un año. Pero lo tuvo que pagar. Lo tuvo que pagar. ¿Por qué? Porque también el Che, cuando era para ir mandaba a poner la gasolina del sueldo, del salario de él. Y podía exigir por ese ejemplo personal. Hay una vez porque él aplicaba sanciones, por ejemplo, un acuerdo del Consejo de Dirección que se incumpliese por un mes, era un mes de descuento de salario para cualquier miembro del Consejo de Dirección. Cuando la crisis de los cohetes, en octubre, el Che era responsable militar de la parte occidental del país. Bueno, estuvimos varios días en la ansiedad que si va a haber la bomba atómica o no va a haber. En fin, bueno, pasó. El Che ya regresaba de su función como militar y convocó un consejo de dirección ese mismo día que él regresaba. Ese día tocaba el chequeo de las visitas de inspección que todos los miembros del Consejo de Dirección tenían que hacer a una fábrica. Estoy diciendo no visita, inspección, que era de ver los problemas, de conversar con el director, de conversar con los trabajadores, de ver los problemas en materias primas, ir al almacén y ver si los tornillos de este tamaño que están en la caja esta coinciden con los tornillos que están marcados en la tarjeta. Todo eso, o sea, era una visita y que además sobre la cual había que hacer un informe, que había que seguir el cumplimiento de los acuerdos. Y resulta que anteriormente Riera, a un otro compañero viceministro, se le había olvidado, no por vagancia, visitar la fábrica que le correspondía. Él habló conmigo y le dijo, habla con el Che, explícale que tú no es que estabas bobeando, no se te olvidó, realmente tú tenías mucho trabajo. ¿Qué tú dices? Acuérdate de la crisis de los cohetes. Bueno, ¿qué pasó en la crisis de los cohetes? Llegamos y ese era el día de chequear las visitas a fábrica. Y el secretario del Consejo de Dirección fue llamando y todos nosotros entregando el informe. Cuando termina dice el Che, ¿y tú no me mencionaste a mí? No, tú estabas en la guerra. Y dice, no. Yo tenía que visitar la fábrica de lápices Mítico, una fábrica de lápices en el sur de La Habana, en Baracoa. Cuando yo vine de Pinal del Río para acá, fui a Batabanó, visité la fábrica y aquí les traigo el informe. Me disculpa que no está mecanografiado. Porque Yebre, cuando le dije habla con el Che, dice, ¿qué tú dices? Hablar con el Che, acuérdate. O sea, el ejemplo. Pero él era exigente consigo mismo. Él hubiera tenido motivos y todo el mundo entenderíamos que él estaba en la guerra, que él estaba defendiendo la parte occidental del país, todo el mundo hubiera entendido. De ir a visitar una fábrica de lápices. Él fue. Por eso había que cumplir. Yo digo que eso del ejemplo personal, en todos sentidos, es algo que marca su exigencia, la exigencia, por ejemplo, en el uso adecuado de la contabilidad, de los controles de inventarios, etc. Y otra cuestión, de pensar estratégicamente y condicionar las acciones diarias dentro de esa visión de largo alcance. O sea,
no improvisar, bueno, si había que improvisar, pero siempre teniendo delante una visión de algo que se quisiera alcanzar. Y eso era una forma de actuar de él. O sea, todo lo que discutía mucho, discusión colectiva. Ahí en la discusión colectiva con él se discutía, como decimos en Cuba, calzón quitado. Porque él era favorable, él estimulaba la crítica y la autocrítica. Es más, él nunca admitía, por ejemplo, yo no recuerdo nunca haber ido al Che con un proyecto que no hubiera sido objeto de una discusión dura. ¿Por qué? Porque ahí, ese en primer lugar, esa era una forma de evaluar. Sí, porque él siempre decía, no, yo no estoy de acuerdo con eso. Si uno decía, comandante, está bien, no le gustó, ahí yo perdía todo crédito. Hasta me podía sustituir, porque si alguien me presenta una propuesta, tiene que estudiarla bien y tiene que ser capaz de defenderla. Pues entonces se producía, nunca recuerdo que él me hubiera dicho estoy de acuerdo. Empezábamos a discutir y discutía bien, no era tramposo discutiendo. ¿Qué resultó de aquello? Que a veces él tenía razón, otras veces la tenía yo y él admitía, y otras veces la verdad estaba en el medio y salió una solución mejor. Pero ese del uso de la crítica y la autocrítica era algo que él estimulaba, lo estimulaba, y eso es una herramienta importantísima desde el punto de vista no solamente ideológico, sino desde el punto de vista de la formación de personal dirigente responsable para dirigir la construcción de la sociedad socialista en el desarrollo industrial. Por otra parte, había algo que mencionó Javier. Triunfa la revolución, se va el 75% de los ingenieros del país, los de primera y segunda línea. Y el 25% que se quedó, que nos quedamos, eran insuficientes. Ya lo que había en Cuba no había muchos ingenieros, porque tampoco la industrialización cubana, pero bueno, la refinería de petróleo, que son complicadas, son tecnologías complicadas, y sobre todo la tecnología del estándar era bastante moderna. Bueno, pues nos quedamos con un gran número de... Pero eso no solamente eran los ingenieros, se fueron obreros calificados, se fueron técnicos medios, y entonces había que y se fueron dirigentes. Yo diría que todo lo que era de primer nivel, los mejores ingenieros, los mejores médicos, hasta las mejores prostitutas salieron del país, pues allí salieron. ¿Y qué hacer? Parar la fábrica. ¿Dónde hay compañeros dispuestos a... Resultado, al frente de un central azucarero, un compañero esforzado con cuarto grado. Otros que habían, el más de los viceministros, solo 2 éramos ingenieros. Los otros viceministros no eran. Directores de empresas, creo que 1 o 2 eran universitarios, y eran 30 y tantas empresas. Gente con enseñanza primaria, sexto grado, era ya un avance. Tan es así que el Che abre un movimiento de estudiar. O sea, la alfabetización es muy buena, pero insuficiente. Si uno sabe leer y escribir, tiene que empezar otra vez por pasar el primer grado, el segundo grado, porque si no, con saber el alfabeto no es suficiente. Entonces, en toda la fábrica, escuelas para aquellos que no tenían, no habían alcanzado escuelas, eso todo en coordinación con el Ministerio de Educación, que a veces se ponía bravo, pero es que el Che no quería que se le fueran las cosas de la mano. Decir, no, esto es responsabilidad. Yo tengo que formar a mi gente, y mis trabajadores van a estudiar. Quienes necesitan escuelas en toda la fábrica. Pero para los que tenían primaria, estudiar los procesos tecnológicos de su fábrica para profundidad,
conocer los procesos físicos, químicos, etcétera, que pudieran entenderlo. Y los que éramos universitarios, pues a superarnos más. Yo me puse a estudiar matemática avanzada con el Che, que como ejemplo, el Che como insistía en el avance, en la utilización adecuada de la contabilidad, el Che estudió contabilidad. Y como él pensaba que el futuro estaba en la automatización, en la computación, estoy hablando de los años 60, donde en Cuba no se sabía lo que era un computador, no se sabía lo que era, pero decía la matemática, hay que estudiar matemática. El Che comenzó estudiando un proceso de matemática avanzada que yo como ingeniero no había dado, y yo participé junto al Che en un curso de matemática avanzada. Y un día, ya en el año 65, ya casi sin saber que era el final, un día llegamos al consejo de dirección y nos encontramos delante de cada uno un librito de programación lineal. Algo que es necesario como elemento para optimizar, etcétera, pero que para hacer eso se requiere el uso de computador. Hacer programación lineal a mano era algo complicado. Al obligarnos a estudiar eso, uno veía que tratar de resolver los problemas de programación lineal a mano era una tarea gigantesca, pero eso con computación, o sea, uno entender eso. Bueno, y vamos a comenzar, o sea, todos los lunes, una hora antes, consejo de dirección a las 8, a las 7 de la mañana, vamos a pasar a tener aulas de este consejo. Muy bien. ¿Quién será el profesor? Y dice, Che, yo. Él se preparó para ser nuestro profesor. El ejemplo por delante. El ejemplo por delante. La superación por delante. El Che por delante. Y, en fin, algo que fue lo que me motivó y que incluye un capítulo aquí. El pensamiento político e ideológico del Che. Cuando ustedes ven todo esto que yo les he hablado, detrás de esto hay un sustrato ideológico soportando todo esta idea. Él decía en El hombre y el socialismo en Cuba, que es uno de sus testamentos, y el discurso en Argelia, de solidaridad afroasiática, él decía que el futuro del socialismo estaba en el desarrollo de la ciencia y la tecnología y en el hombre nuevo. Pero no era solo en el desarrollo de la ciencia y la tecnología, eso lo hacen los capitalistas y lo hacen bien. Pero el hombre nuevo es un elemento diferente y distinto completamente y propio de una sociedad socialista. O sea, es un hombre culto que tiene conocimiento, que hace avanzar la industria con nuevos conocimientos científicos, tecnológicos, pero que es un hombre que lo está haciendo no por su beneficio personal, sino por la necesidad, por un sentido social, porque su contribución que él está haciendo no es para él, es para todo el mundo. Es un hombre despejado del individualismo, del egoísmo, que es un buen trabajador, que es consciente. Ese es el hombre nuevo. Ese es el hombre nuevo. Él nunca dijo que es leer a Marx y a Lenin. No decía que no es leerlo. Pero ese no era el objetivo. El objetivo es ser una persona con ese sentido que al mismo tiempo es patriótico, tiene un sentido ideológico tremendo y que se puede construir así el socialismo, no utilizando las armas melladas del capitalismo, como él mismo decía. Bien, yo no sé creo que le estoy dando un aperitivo de lo que hay aquí. A mí el libro, no es porque lo haya escrito, cada vez me gusta más. Ya se publicó en español, en portugués, en catalán. Ahora esta primera edición boliviana tiene cosas que no están en las anteriores. Y ahora Carlota, mi esposa que está aquí, y que fue quien me empujó para terminar de escribir por primera vez el libro, porque yo decía, voy a escribir el libro. Una vez me dijo,
ya no hables más que lo vas a escribir, comienza a escribir. Así fue. Y ella es responsable de eso. Pero bien, yo creo que le he dado un aperitivo. Faltan cosas, muchas cosas, que espero que les gusten en el libro. Ahora estoy dispuesto a responder. Por favor, hablen alto porque soy sordo de cañón. Tengo unos aparaticos aquí que ayudan. Gracias, Tirso, por tu testimonio. Un aplauso. Entre tantas conversaciones que escuchaste del Che, entre todas las actividades que hacían, cuando almorzaban, cuando compartían ustedes en el ministerio, ¿escuchaste algo de lo que él soñaba hacer en su empresa latinoamericana? ¿Escuchaste algo? Él comentaba algo, decía algo de sus sueños, aparte de trabajar, porque yo no sé, solamente esto, ¿no? Yo no sé si el hecho de trabajar él como ministro fue una cosa que él quería o fue fruto de la necesidad y de todo lo que implicaba la revolución. No, sí. Es más, ahí se publicaron las actas de los consejos de dirección y unas reuniones que eran cada 2 meses con todos los directores. Ahí se hablaba de las cosas del ministerio, pero se hablaba de todas esas cosas. Se hablaba de la revolución internacional, de los problemas del socialismo, de los problemas del dogmatismo, de los problemas, eso. Inclusive hay una publicación, yo creo que si un día se logra por lo menos publicar eso, se aprendería cómo él conversaba con los dirigentes del ministerio divulgando esas ideas. O sea, esas reuniones no era solamente el plan de producción, el plan de costo y la materia prima que falta. No. Ahí es donde él, como gran educador que era, hablaba de los problemas, de lo que presentaba. Yo por eso... hay gente que dice que Che se fue de Cuba disgustado con Fidel. Yo les aseguro que no fue así. Inclusive, porque varias veces yo le oí decir a Che en reuniones, no en un almuerzo ni conversando particularmente conmigo, yo no voy a morir como un burócrata, yo voy a morir peleando en una montaña. Y así fue. El momento cuando le entregó la carta a Fidel diciendo que se iba de Cuba? ¿Cómo lo vieron ustedes, la noticia que se dio? Yo me enteré de la carta cuando Fidel la leyó en público. Nosotros, cuando el Che se fue, los que trabajamos con él no sabíamos dónde estaba. Eso me costó a mí unas nalgadas. Por lo siguiente, yo tengo que ir a Chile, ya el Che estaba desaparecido, está en una misión revolucionaria, es lo que se decía. Y yo tengo que ir a Chile de jefe de la delegación a una reunión del avance de la ciencia y la tecnología de la UNESCO, cuando yo sería viceministro para el desarrollo tecnológico. Y viene una periodista, me fue a visitar a la habitación del hotel, y me hace una entrevista sobre Cuba y yo ampliamente le respondí sobre Cuba. Bueno, la acompañé a la puerta de la habitación y en la puerta, inocente, me coge de sorpresa. Me dice, ¿y el Che dónde está?
Y yo tontamente le digo, bueno, solo 2 o 3 personas en Cuba saben dónde él está. Al día siguiente el periódico El Siglo, una página completa con mi fotografía. Primero, está en Santiago de Chile, viceministro Che, y un titular grande: solo 2 o 3 personas saben dónde está el Che. Yo me acuerdo, me acordé de palabras de él. Una vez yo fui a hablar era la inauguración de un curso. Yo pregunté si había periodistas. Me dijeron que no, porque yo quería hablar en una forma confidencial, hablar cosas, etc. Y resulta que había un periodista. Bueno, yo di mi descarga y al día siguiente, cuando voy a almorzar, me encuentro el Che leyendo el periódico también en la mesa. Dice: ¿y tú hablaste toda esta mierda? Digo, comandante, yo hablé para esto, sí, yo dije todo eso, pero eso era importante, pero decirlo en esa forma, yo no sabía que un periodista dice: cuídate de los periodistas. Ahí me vino a la mente eso que él me había previsto con aquella periodista del periódico El Siglo en Chile. No sé si eso respondió a la pregunta. Otra pregunta. Pero quizás decir que coincide lo que pregunta con la última vez que tuviste al Che, que él dijo que se estaba yendo, ¿no?, a trabajar. Sí. Un trabajo voluntario. Coño, sí, claro que falta el trabajo voluntario. Aquí está, esa foto tiene lo bueno. O sea, el Che no es el ministro, no es la foto de un ministro sentado en su butacón cómodamente. Es el Che con la mano en la masa, el trabajo voluntario. Eso era todos los domingos, compañeros y compañeras. A las 7 de la mañana nos reuníamos. Fíjense que el sábado nos habíamos acostado tarde también, porque en el ministerio se trabajaba hasta las 2, las 3 de la mañana. Nos acostumbramos mucho, yo también me acostumbré a dormir 3, 4 horas y sentirme feliz. Dormir la mañana, un domingo, no, domingo trabajo voluntario. Todo el mundo, el primero, muchas veces el Che bajó de su oficina para el camión, porque él no iba en el carro de la escolta. Alguna vez fue en el carro de la escolta porque parece que no había dormido. Pero entonces el Che se sentaba en el camión junto con los demás trabajadores y al trabajo voluntario, o a cortar caña, o a trabajar en una fábrica, pero había que ir. E íbamos. Pero después del trabajo voluntario, como él también decíamos que él era de codo duro, no le gustaba que se gastase dinero, después del trabajo voluntario, los viceministros y algunos directores nos íbamos para nuestra casa a almorzar, para no gastar dinero de almuerzo en el ministerio, y teníamos que estar de vuelta a las 2 de la tarde para discutir las cifras de producción. Discusión que llevaba hasta siempre había algo que esperábamos. Cerca de las 9 de la noche, Aleida, la esposa, llamaba para preguntar si él iba a ir a comer. Cuando entraba Manresa, yo decía: ahí, la llamada a Leida. Entonces, mandante, le grababa bajito y nos esperando a ver qué él decía. Dile que sí. O sea, pero otra vez decía: dile que no. Y ahí nos quedamos hasta. O sea, ese era nuestro domingo. Y el lunes, ese era nuestro domingo, no. Cuando yo terminaba tenía que irme a mi casa a leerme el informe de la empresa que íbamos a discutir al día siguiente, que el Che la discutía página por página con todos los funcionarios de una empresa. Y todos nosotros teníamos que estar bien enterados, porque teníamos también que dar opiniones sobre los distintos aspectos de uno que entraba en ese informe. En fin,
Tú me dijiste que lo último que yo hablé con él. Sí. Bueno, yo no podía imaginarme que el Che se iba. El último día de trabajo del Che fue discutiendo con un grupo de especialistas soviéticos las inversiones para la ampliación de una siderúrgica, de la siderúrgica que hay en La Habana. Y él discutió eso como si al día siguiente él volvía al ministerio, que si era necesaria una planta eléctrica o no, y por qué. Y discutió eso como si al día siguiente... entonces, bueno, yo estaba en esa reunión. Y, bueno, terminó la reunión. Estaba anunciado que él iba a cortar caña, como siempre hacía. Él iba todos los años, un mes de sus vacaciones, a cortar caña. Y, bueno, al final yo le digo, bueno, mañana yo salgo para China, para un encargo que el mío me... ¿Tiene alguna otra noticia? Ah, sí, mira, cuando yo pasé por China ahora hablé con Zhou Enlai y me dijo que había una fábrica que hacía piezas de repuesto para carros norteamericanos. Sería bueno que tú visitaras esa fábrica y vieras qué cosas se puede aprovechar para Cuba. Y digo, ah, bien, está bien. Bueno, que corte mucha caña, me dio la mano, muy afectuoso, y esa fue la última vez que vi al Che. Otra pregunta, antes que empiece a llorar. Una pregunta. ¿Cómo el compañero, el hermano Che, lidiaba con la prensa? ¿Cómo era su enfoque hacia la prensa opositora? No, él me había dicho, ten cuidado con la prensa. Lo que él cuidaba mucho, lo que le decía la prensa. Él Che tenía una característica que era muy claro en su exposición. Y decía lo que tenía que decir. Y no lo... Pero bueno, hay entrevistas, por ejemplo, la entrevista que le hace este periodista uruguayo, que se conoce como el hombre y el socialismo en Cuba, que es casi una especie de testamento. Es una entrevista con un periodista, con Daniel, no, con él se hicieron muchas entrevistas. Lo que él sabía, lo que tenía que decir y lo que no debía decir. Él era muy cuidadoso en eso, pero no, él no rechazaba. Lo que no estaba también yendo a todas las entrevistas, él no quería ser una figura esa de la televisión y de la prensa, pero entrevistas él daba y decía cosas importantes, sobre todo informar, no eran palabras vacías. El Che no le gustaba decir esas generalidades que todo el mundo, no, queremos hacer unas cosas buenas. Él siempre hablaba de cosas concretas, ¿Algo más? Quizás, bueno, hay dos actividades, hay una obra de teatro, después volvemos para un libro, tenemos que ir cerrando, entonces vamos a ver, no sé si una más y... No, pero puede ser más, ¿no? Que la organización tiene después otra... Ya. Sí. Ábremela. Buenas tardes, compañero. Y quería preguntar, ¿qué se puede rescatar de Che para combatir el burocratismo de muchos procesos latinoamericanos? ¿No? ¿Qué se puede rescatar de la experiencia administrativa y de gestión de Che contra el burocratismo que nos estamos viendo en los procesos latinoamericanos? Y lo otro, el Che cómo equilibraba entre el trabajo de ministro, el trabajo voluntario y la familia. ¿Cómo lidiar con los problemas del burocratismo siguiendo lo que el Che hablaba? Sí. Bueno, tú verás que aquí está, él no era un manual, al contrario, él era antimanual, como era contra el manual de economía política de la Unión Soviética o el libro de filosofía marxista de Nikitin. Él no estaba... Pero yo creo que en el pensamiento y en la acción de él y en el ejemplo de él
porque en el ministerio se atacaba el burocratismo fuertemente. Él tiene un artículo que se llamaba así sobre el burocratismo, que él decía que el burocratismo en realidad depende de tres cosas. Primero, un funcionario que no tiene interés, o de un funcionario que no está capacitado, o de una organización que no permite que un hombre organizado pueda funcionar bien, y entonces esa organización requiere de planillas, de esto, de demora, etc. Y yo creo que ahí está el secreto y detrás de eso yo diría también la cuestión ideológica, porque con un pensamiento socialista el burocratismo está actuando en contra de ese pensamiento, de ser más eficiente. Porque ¿qué quiere decir socialismo? Los medios básicos en medios de producción, no solamente eso. Muchos países pueden intervenir los medios básicos y no ser un país socialista. Muchos se preguntan, ¿China es socialista? Yo no sé. Tiene un partido comunista, pero yo no sé si es. Porque cuando veo que hay millonarios y billonarios y en los primeros resultados, en los primeros millonarios del mundo, en la revista Forbes, bueno, pero yo creo que todo eso tiene también un trasfondo ideológico. Un incompetente, un irresponsable, quiere decir que su conciencia política no está desarrollada. Y esa conciencia política es un deber de lo que él llamaba la vanguardia, porque cuando aquello no estaba todavía el Partido Comunista de Cuba, cuando el Che desaparece, cuando el Che se va, no existía el Partido Comunista todavía, se estaba formando. Y esa es la función del partido también, ayudar a crear una conciencia socialista. Y yo digo que la conciencia socialista no es mandar a estudiar a la gente a Marx y a Lenin, lo cual no quiere decir que no se haga, pero yo creo que lo primero, hay que hacer un ejemplo de persona decente, de persona dedicada al esfuerzo, dedicada a la construcción del socialismo, no hablando necesariamente, porque había uno, el Che le llamaba, dice, hay marxistas de sobaco, que tienen el libro de Marx aquí y lo cargan a todas partes. Eso eran marxistas de sobaco, según el Che. Pero yo creo que esa cuestión está, y creo que todavía no en Cuba, para hablar claro, no sé si es parte de tu pregunta, en Cuba no hemos utilizado todavía muchas de las cosas que el Che hacía y decía. Falta por hacer eso. Yo creo que es una deuda que Cuba todavía tiene con el Che, a pesar de todo lo que se le quiere y se le respeta. ¿Responde eso a la pregunta? Bueno, una más. A Jorge el encargado de la sala y por culparte. Bueno, sí, una preguntita, dos preguntitas chiquititas. Una, ¿a dónde se encuentra usted en el momento que matan a Che Guevara acá en la higuera? Y después, para cerrar, ¿cuáles son esas cosas que usted comentaba recién, en el cual todavía los cubanos, que son un ejemplo para todos nosotros, todavía les falta realizar de cosas que decía el Che? Bueno, yo estaba en Cuba, estaba actuando todavía como viceministro. El Che no había un sustituto todavía para el Che. Sí, en ese momento ya se había nombrado, pero al día siguiente, que ya se había, porque nosotros no sabíamos que el Che había muerto. Nos enteramos nos enteramos no públicamente. Recuerdo que nos llamó Armando Hart, que era una gran figura del buró político, y nos dio a los que éramos viceministros la noticia. Y bueno, nos enteramos y después, poco tiempo después, llegó el sustituto del Che, el nuevo ministro. Y yo estaba ahí. Después fui para la Academia de Ciencias. Y ahí estuve de vicepresidente 18 años. Y después me reencontré en la vida porque si hay preguntas, porque estoy en Brasil,
porque al cabo de los 67 años me reencuentro con una persona que había conocido 11 años antes de que está, y resulta que yo había sido contratado como profesor en la Universidad de Campinas, y me reencuentro a un viejo amor que se había desaparecido, y decidimos casarnos. Y encontramos que ya era más práctico para los dos ir para Brasil con él. Pero desde Brasil yo sigo defendiendo Cuba. Yo soy uno de los fundadores de la Asociación de Cubanos Residentes en Brasil, que estamos contra el bloqueo, contra las agresiones. Somos de los que vamos frente a la embajada cuando hay agresores cubanos inclusive que quieren agredir la embajada. Eso lo hemos hecho varias veces. O sea, que el hecho que yo esté en Brasil no quiere decir nada que esté fuera de Cuba. Yo sigo dentro de Cuba. Mi corazón está en Cuba. Y mi corazón está en Brasil, país que yo quiero mucho y respeto mucho. ¿Responde la pregunta?